Cuatro codos para huayno ayacuchano en la menor, fáciles y perfectos para ti principiante. Te enseñaré con tablatura paso a paso. Vamos, de frente al grano. Empezamos con el primer codo. Comenzamos en la segunda cuerda al aire libre. Pisamos en el primer traste de la segunda cuerda. Luego al aire libre la segunda cuerda. Pasamos a la tercera cuerda, traste 2, traste 1 de la tercera cuerda, traste 2, traste 1, traste 2, pasamos a la segunda cuerda al aire libre, pisamos en el primer traste de la segunda cuerda, luego pisamos en el traste 3 de la segunda cuerda, luego al aire libre la segunda cuerda, pasamos a la tercera cuerda, traste 1, y por último pisamos en el traste 2 de la tercera cuerda. Te explico el ritmo. El ritmo es lo siguiente, con las sílabas to, rapidito, rapidito, rapidito soy. Lo hacemos lento. To, rapidito, rapidito, rapidito soy. Más rápido. Pasemos al segundo codo. Fíjate en la tablatura y en la posición de mis dedos. Comenzamos en la primera cuerda, al aire libre. Segunda cuerda, traste 3. Primer traste, segunda cuerda. Segunda cuerda al aire libre. Pasamos a la tercera cuerda, primer traste. Luego segundo traste en la tercera cuerda. Volvemos al primer traste. Luego tercera cuerda al aire libre. Pasamos a la cuarta cuerda, traste 3. Luego traste 2. Al aire libre la cuarta cuerda. Pasamos a la quinta cuerda, traste 3. Traste 2. Y por último, quinta cuerda al aire libre. El ritmo es igual que el anterior. To, rapidito, rapidito, rapidito soy. Lo tocamos. To, rapidito, rapidito, rapidito soy. Un poco más rápido. To, rapidito, rapidito, rapidito soy. Más rápido. Recuerda que al final te compartiré un consejo clave para que domines muy rápido estos codos. Ahora, el tercer codo. Este codo es un poco diferente. Vamos, te explico muy lento. Comenzamos en la sexta cuerda al aire libre. Luego pisamos en el traste 2 de la sexta cuerda. Luego pisamos en el traste 4 de la sexta cuerda. Luego pasamos a la quinta cuerda al aire libre. Pisamos en el traste 2 de la quinta cuerda. Luego pasamos al traste 3 de la quinta cuerda. Pasamos a la cuarta cuerda al aire libre. Luego pisamos en el traste 2 de la cuarta cuerda. Una vez más en el traste 2 tocamos. Luego pasamos al traste 4 de la cuarta cuerda. Luego pasamos al traste 1 de la tercera cuerda. Y por último, segundo traste de la tercera cuerda. El ritmo en este caso es pidito, rapidito, rapidito soy. Solamente cambia al principio, ¿no? En la parte de pidito. Lo demás, el rapidito ya saben cómo es. Vamos. Pidito, rapidito, rapidito soy. Más lento. Pidito, rapidito,
rapidito soy. Una vez más. Rapidito, rapidito, rapidito soy. Más rápido. Rapidito, rapidito, rapidito soy. Más rápido. Llegamos al cuarto codo. Este cuarto codo puede ser un poco desafiante, pero no te preocupes, vamos a verlo paso a paso. Comenzamos. La digitación de la mano derecha y de la mano izquierda están debajo de la tablatura. M de mano derecha, P de pulgar y de índice M de medio. Mano izquierda, MI, dedo 1, dedo 2, dedo 3. Vamos, comenzamos en el traste 9 de la tercera cuerda con el pulgar y traste 8 de la primera cuerda con el índice. Luego nos vamos al traste 7 de la tercera y primera cuerda, pulgar y medio. Luego avanzamos al traste 5 de la tercera y primera cuerda, pulgar e índice. Avanzamos al traste 4, pulgar y medio. Volvemos al traste 7 de la tercera y primera cuerda, pulgar e índice. Retornamos al traste 4 de la tercera y primera cuerda con pulgar y medio. Y por último, vamos a tocar en simultáneo en el traste 5, pulgar e índice. Ahora te explico el ritmo. Es rapidito, rapidito, rapidito soy. 3 rapiditos. Vamos, comenzamos. Rapidito, rapidito, rapidito soy. Esa es de forma muy lenta. Un poquito más rápido. Rapidito, rapidito, rapidito soy. Más rápido. Mucho más rápido. Ahora que ya conoces los 4 codos, aquí vienen algunos consejos que harán la diferencia. Si sientes que los codos no se entienden, es porque no estás acentuando las notas claves. Tienes que acentuar siempre en esta parte de aquí, en el inicio de rapidito, o sea, en la palabra ra, aquí. Luego también aquí tienes que acentuar, aquí. También en esta parte de aquí tienes que acentuar, aquí. Y también al final, pues, ¿no? Aquí tienes que acentuar. O sea, darle un poquito más de volumen en esas partes que te indiqué. Consejo número 2. Para tocar con la mano derecha, tenemos que intercalar los dedos índice medio para tocar con más precisión. Si este video te fue útil, no olvides suscribirte, dejar algún comentario o sugerencias. Un chasquido a la distancia y